Bajo el velo de lo mundano, donde el ruido del mundo ensordece el alma, reside una profunda verdad, tu vitalidad, tu esencia misma, la frecuencia vibrante que es únicamente tuya, está bajo asedio, no por agresores externos de la manera en que podrías imaginar, sino a través de canales insidiosos, casi imperceptibles. ¿Qué pasaría si te dijera que el agotamiento que arrastras, la agitación emocional que te atrapa, la sensación de estar constantemente afectado por otros, proviene de un conocimiento antiguo oscurecido por el tiempo? ¿Qué pasaría si la sabiduría ancestral hablara de formas en que tu fuerza más vital se escapa, sin que lo sepas? Esto no se trata simplemente de sentirte cansado, se trata de la erosión de tu soberanía energética. Quédate conmigo. Juntos, echaremos un vistazo a estos misterios ocultos. Si esta búsqueda de poder recuperado resuena contigo, presiona el botón de me gusta, comparte tus reflexiones más profundas en los comentarios a continuación y suscríbete para anclarte a este camino de iluminación espiritual. Nuestro viaje comienza reconociendo los drenajes invisibles. Estas son las fugas energéticas. Considera tu propio ser como una confluencia de energía cósmica, un campo vibrante destinado a fluir y reponerse. Sin embargo, esta corriente vital se desvía sutilmente, no robada, sino concedida, a través de innumerables interacciones inconscientes y estados internos. Cada momento dedicado a rumiar sobre desaires percibidos, cada energía invertida en resistir lo que es, cada respuesta emocional automática, estos no son meros eventos psicológicos, son concesiones energéticas. La sabiduría ancestral hablaba de mantener la integridad del cuerpo luminoso, advirtiendo contra la disipación inadvertida causada por la falta de armonía. Piensa en el esfuerzo constante requerido en ciertas dinámicas sociales, el bucle mental que reproduce eventos pasados, la sutil tensión retenida en el cuerpo por la verdad no expresada. Estos no son estados pasivos, son drenajes activos. Los misterios ocultos susurran que estas fugas son a menudo indicadores, puntos de vulnerabilidad que revelan patrones más profundos, patrones que con frecuencia son despertados por desencadenantes, casi como si los eventos externos fueran meras llaves para abrir cámaras antiguas e internas, drenando la luz desde dentro. Estos desencadenantes externos, estas perturbaciones percibidas, no son asaltos aleatorios, son, de hecho, calibraciones precisas diseñadas para localizar y explotar esas mismas fugas. La alquimia interior comienza con este crudo reconocimiento: el enemigo no está fuera, sino la energía no concedida dentro que reacciona ante lo externo. Cada reacción que te agota, miedo, ira, resentimiento, ansiedad, es una firma de una brecha no sanada en tu campo energético, un punto por donde escapa tu vital energía cósmica. Los antiguos maestros, custodios de la sabiduría ancestral, entendieron esto íntimamente. Sus textos prohibidos, a menudo ocultos a los no iniciados precisamente porque revelaban este nivel de mecánica energética, describían el cuerpo luminoso, no como una forma estática, sino como un campo dinámico que requiere mayordomía consciente. Hablaban de cómo la disonancia emocional actúa como ácido sobre este campo, disolviendo su coherencia, creando fisuras a través de las cuales tu poder se desangra. Considera el simple acto de preocuparte por el futuro. No es solo parloteo mental, es una proyección energética, un fragmento de tu fuerza vital enviado a escenarios hipotéticos, drenando la potencia del momento presente. Piensa en agravios pasados que se reproducen sin cesar. Cada bucle es una atadura, anclando tu energía en un tiempo muerto, impidiendo su circulación para la vitalidad actual o la creación futura. Los misterios ocultos enseñan que estas ataduras y proyecciones son visibles en otros planos, como hilos brillantes que parten de tu poder central hacia puntos de dolor pasado o miedo potencial, succionando constantemente. Esto no se trata solo de sentirte cansado, se trata de perder la soberanía sobre tu propia fuerza vital, el combustible mismo para la creación consciente y la iluminación espiritual. Recuperar esta energía no se trata de luchar contra los desencadenantes, se trata de sanar las fugas que exponen.
Se trata de transformar el paisaje interno para que cuando la llave gire, no encuentre cerradura que abrir, ni fisura que explotar. Esta transformación es la esencia de la alquimia interior: transmutar el plomo de la energía reactiva en el oro del poder consciente. La sabiduría ancestral enfatizó prácticas no de supresión, sino de redirección consciente y sellado de estas fronteras energéticas. Sabían que la verdadera fuerza no residía en resistir fuerzas externas, sino en volverse impenetrable a través de la coherencia interna. El flujo de energía cósmica se ve obstaculizado por estas fugas. Imagina una manguera con agujeros, la presión del agua disminuye, el flujo se reduce. Tu presión espiritual, tu capacidad para la conciencia superior, se ve afectada de manera similar. El camino hacia la iluminación espiritual está pavimentado con la recuperación consciente de esta energía disipada. Pero, ¿por qué estos desencadenantes son tan consistentemente efectivos, casi universalmente apuntando a vulnerabilidades humanas específicas? ¿Es simplemente la aleatoriedad de la vida, o hay un diseño detrás de las llaves? Y así volvemos a esta pregunta fundamental: ¿por qué estos desencadenantes son tan consistentemente efectivos, tan universalmente potentes? Es porque no crean las fisuras, simplemente explotan las que ya están presentes, las innumerables grietas sutiles y puntos porosos que constituyen lo que podríamos llamar fugas de energía. Estas no son siempre las dramáticas ataduras del trauma o las audaces proyecciones del miedo que discutimos antes. Más a menudo, son las quietas e insidiosas filtraciones que ocurren momento a momento en el tejido mundano de tu existencia. Considera los innumerables pensamientos no examinados que ondulan a través de tu mente. Cada día, cada juicio emitido, cada preocupación albergada, cada fantasía consentida sin intención consciente, estos no son meros eventos mentales pasivos. Los misterios ocultos revelan que cada uno crea un pequeño vórtice, un torbellino en miniatura que extrae energía sutil de tu núcleo. Un solo pensamiento fugaz de resentimiento, si no es observado y liberado, une un hilo fino, casi invisible, una pequeña fuga que persiste mientras la carga emocional permanezca sin abordar. Compón esto con los bucles interminables de ansiedad sobre el futuro o arrepentimiento sobre el pasado, y tienes una hemorragia constante y de bajo grado de fuerza vital. Luego están las reacciones emocionales, las marejadas o incluso las pozas estancadas en el interior. La ira no expresada, la tristeza reprimida, la pequeña irritación que descartas pero nunca procesas realmente. Cada una bloquea una porción de tu capacidad energética en un estado de tensión o estancamiento. Es como dejar un grifo ligeramente abierto. El goteo es insignificante a primera vista, pero con el tiempo, el volumen de agua perdida es asombroso. Tus interacciones con otros están plagadas de tales fugas potenciales. Una conversación llena de chismes saca energía a través de la negatividad compartida. Un conflicto sin resolver deja una herida abierta que sangra energía hasta que es sanada o sellada. Incluso el consumo pasivo de información, el desplazamiento interminable por feeds digitales, que bombardean tus sentidos con energías dispares, a menudo discordantes, crea una forma de dispersión energética, una dispersión de tu atención y fuerza vital en innumerables puntos externos. La sabiduría ancestral entendió que el verdadero poder reside no solo en acumular energía, sino en retenerla. Reconocieron que estas innumerables pequeñas fugas, mucho más que los grandes asaltos energéticos, son los principales culpables detrás de la fatiga espiritual y la desconexión generalizada que azota a la humanidad. Tu capacidad para la concentración profunda, para la creatividad sostenida, para la empatía genuina y, lo que es más crítico, para alcanzar estados de iluminación espiritual, depende directamente de la integridad de tu recipiente energético interno. Imagina intentar llenar un cubo que está lleno de agujeros de alfiler. No importa cuánta agua viertas, ya sea a través de la meditación, la práctica consciente o la recepción de energía cósmica, el nivel permanece obstinadamente bajo, quizás nunca subiendo por encima de un cierto umbral. Este drenaje constante mantiene un estado de escasez energética,
dejándote vulnerable a las influencias externas y perpetuamente enfocado en simplemente sobrevivir en lugar de prosperar. La alquimia interior es, en gran parte, el arte y la ciencia de identificar y sellar estas innumerables fugas. Es el proceso de transformar la conciencia porosa y reactiva en un campo de energía integrado y autónomo. Algunos fragmentos susurrados, encontrados en ciertos textos prohibidos, largamente olvidados, describían anatomía energética precisa y los puntos más susceptibles a estas sutiles salidas, ofreciendo prácticas para repararlos, prácticas a menudo descartadas como mera superstición por épocas posteriores y más materialistas. El efecto acumulativo de estas fugas cotidianas es profundo. No se trata solo de sentirse agotado, se trata de la lenta erosión de tu propia capacidad para la conciencia y la presencia conscientes. Te conviertes en un recipiente que no puede sostener las frecuencias más altas, no puede sostener la carga potente necesaria para cambios profundos en la conciencia. La pregunta entonces se profundiza: si estas fugas son tan inherentes a nuestros patrones diarios, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras interacciones, ¿cómo se volvieron tan omnipresentes? ¿Son simplemente la consecuencia inevitable de estar en una forma física, o hay quizás una arquitectura más compleja en esta realidad, una que fomenta o incluso cultiva estas vulnerabilidades energéticas? Y si estas fugas no son meros defectos, sino características diseñadas para mantener el recipiente perpetuamente justo por debajo de su capacidad potencial. Si el recipiente tiene fugas, si la energía se disipa a través de innumerables microfisuras en el tejido de la conciencia, entonces debemos preguntarnos: ¿qué abre estas grietas con mayor violencia? ¿Qué actúa como el agente más potente, más constante, más insidioso de la dispersión energética? Mira hacia adentro, observa los momentos en que tu cuidadosamente construida compostura se rompe, cuando una palabra aparentemente inocua, una imagen fugaz, un tono de voz particular, enciende una conflagración en tu interior. Estos, amigo mío, son los desencadenantes. No son la fuente del fuego, sino más bien las llaves que abren cámaras que contienen material combustible que has ignorado, desposeído o activamente enterrado. Considera estos desencadenantes como potentes puertas, no meras reacciones psicológicas, sino portales energéticos, portales que se abren de par en par para revelar lo que en la jerga moderna se ha denominado la sombra. Este concepto, articulado en diversas formas a través de diferentes épocas y culturas, desde los daemons del pensamiento antiguo hasta las complejidades psicológicas descritas por exploradores posteriores de la psique, habla de las partes de nosotros mismos que hemos relegado al inconsciente, los atributos, deseos, miedos y heridas considerados inaceptables por nuestro yo consciente o por el mundo exterior. La sabiduría ancestral, en su comprensión del ser humano completo, siempre reconoció la necesidad de confrontar estos paisajes internos, a menudo envueltos en el lenguaje de bestias mitológicas o reinos ocultos dentro del alma. Se rumorea que los textos prohibidos, esos fragmentos susurrados en voz baja, contienen conocimientos específicos sobre la anatomía de esta sombra, detallando no solo sus aspectos psicológicos, sino también su firma energética y cómo interactúa con el campo más grande de energía cósmica. Cuando se acciona un desencadenante, este elude el filtro consciente y activa directamente esta energía almacenada y no procesada de la sombra. Es similar a golpear una terminación nerviosa oculta que envía una onda de choque a través de todo el sistema. La energía que debería estar disponible para el pensamiento consciente, para la expresión creativa, para la conexión con las frecuencias más altas de la iluminación espiritual, es secuestrada instantáneamente, se desvía hacia el tumultuoso y reactivo torbellino del inconsciente. Nos encontramos atrapados en patrones de defensa, ataque, retirada o inercia congelada, todas respuestas automáticas que consumen energía y que son dictadas por las partes heridas o reprimidas del yo. Aquí es donde ocurre una pérdida energética colosal, no a través de un goteo pasivo, sino de un torrente forzado. Las reacciones inconscientes generadas por la sombra en respuesta a los desencadenantes consumen vastos recursos, impidiendo
la acumulación y dirección coherente de la energía necesaria para la verdadera alquimia interior. Este mecanismo plantea una pregunta profunda, que toca uno de los misterios ocultos más profundos: si estos desencadenantes son tan efectivos para desviar nuestra energía vital y mantener la sombra bajo control. ¿Son simplemente fallas inherentes en nuestro diseño, o podrían estar estratégicamente colocados, ya sea por la arquitectura de la realidad misma, o por fuerzas externas a nosotros, para asegurar que permanezcamos atados a frecuencias más bajas, nuestro potencial de trascendencia perpetuamente socavado? Y si el mundo que nos rodea no es simplemente un escenario para nuestros desencadenantes, sino que está activamente diseñado para pulsar estos botones, para mantener las puertas de la sombra bien abiertas, asegurando un estado perpetuo de agotamiento energético? ¿Qué pasa entonces con las prácticas antiguas, dirigidas no a evitar los desencadenantes, sino a caminar conscientemente a través de las puertas que abren, pero el suelo donde echan raíces, estos desencadenantes insidiosos, el lecho mismo, sobre el cual se construye el edificio de nuestras vulnerabilidades energéticas, se asienta en el fértil terreno de la infancia? Es allí, en los años tiernos, cuando el yo aún se está formando, aún maleable, que se escriben los programas más profundos, que ocurren las brechas iniciales en nuestra soberanía energética. Considera al niño un recipiente abierto de pura energía cósmica, expresando instintivamente todo el espectro del ser: alegría, rabia, miedo, asombro. ¿Qué sucede cuando esta expresión natural y sin filtros se encuentra con la desaprobación, el miedo, el castigo o simplemente la falta de comprensión? El niño, necesitando conexión y seguridad por encima de todo, aprende a comprimir la inmensidad de la emoción, a reprimir el impulso espontáneo, a ocultar las partes consideradas inaceptables. Esta represión no es un acto pasivo, es un inmenso gasto de fuerza vital, una negociación interna constante, donde la autenticidad se intercambia por seguridad percibida. El niño adopta roles: el niño bueno, el niño silencioso, el payaso, el triunfador perfecto, no por elección consciente, sino como una estrategia desesperada y energética, para minimizar el dolor y maximizar la aceptación. Cada rol adoptado es un pesado manto, tejido de verdad reprimida y miedo, que exige energía perpetua para mantener su forma. Esta es la génesis de entregar la energía propia. Comienza internamente, fragmentando el yo y dedicando recursos energéticos a mantener los fragmentos separados. Luego, se extiende hacia afuera. El miedo a desagradar aprendido en la infancia se traduce en un adulto que no puede decir que no, cuyas fronteras son porosas, cuya mera presencia está calibrada a las necesidades o estados de ánimo percibidos de los demás. Este deseo de complacer a los demás, esta constante búsqueda de validación externa, esta evitación del conflicto a toda costa, estos no son rasgos de personalidad, sino complejas estrategias energéticas arraigadas en un profundo condicionamiento. Cada acción, fugando fuerza vital, la energía que debería estar acumulándose para la iluminación espiritual, para la alquimia interior, para la creación auténtica, en cambio se desvía, se entrega en innumerables transacciones sutiles y no tan sutiles, impulsadas por la programación antigua y no examinada. Estos son los patrones que se convierten en nuestro sistema operativo predeterminado. Están escritos tan temprano, tan profundamente, que se sienten como nosotros, pero no lo son. Son los fantasmas de las estrategias de supervivencia de la infancia, perpetuamente activos, asegurando que las compuertas energéticas permanezcan abiertas, permitiendo que nuestro poder se escape. No es de extrañar que el estudio del yo, de la verdadera maestría energética, a menudo comience con el desenterrar de estas capas fundamentales. Cierta antigua sabiduría ancestral comprendió este profundo impacto de la vida temprana, reconociendo que la clave para recuperar la energía perdida residía en confrontar los orígenes de estos programas internos. Hablaban de la necesidad de sanar al niño interior, no solo como un concepto psicológico, sino como un imperativo energético, integrando las partes fragmentadas, liberando la tensión contenida, reclamando el flujo espontáneo de energía.
cósmica que fue sofocado. Algunos textos prohibidos susurran sobre ritos o prácticas específicas diseñadas para abordar estas improntas energéticas de la juventud, considerándolas bloques primarios para estados superiores de conciencia. Sugieren que gran parte de lo que percibimos como destino o personalidad es simplemente la manifestación de estos profundos y tempranos condicionamientos, drenando constantemente nuestras reservas energéticas y manteniéndonos atados a frecuencias de experiencia más bajas. Podría ser que la estructura misma de la sociedad humana, particularmente en sus entornos formativos tempranos, esté, sin saberlo o quizás incluso deliberadamente, diseñada para crear estas vulnerabilidades energéticas, para asegurar que la gran mayoría permanezca en un estado de déficit energético perpetuo, demasiado agotada para explorar los verdaderos misterios ocultos, demasiado cansada para el arduo trabajo de la alquimia interior. Y si los desencadenantes que discutimos son meramente la manifestación superficial de estos programas infantiles profundamente arraigados, diseñados para mantenernos ciclando en reactividad. Pero, ¿cómo se manifiesta esta fuga de energía en nuestras interacciones con otros? Sí, el escenario externo donde se desarrolla el drama interno. Verás, el mundo más allá de tu piel no es meramente un telón de fondo neutral, una colección de eventos aleatorios u objetos pasivos. La sabiduría ancestral, susurrada en voz baja a través de eras olvidadas, no hablaba de fortuna o desgracia externa de forma aislada, sino como emanaciones directas del paisaje interno. Entendían que la realidad no es meramente percibida, sino activamente construida y reflejada por tu estado energético fundamental. Es un vasto e intrincado espejo energético. La mayoría de la gente se aferra a nociones superficiales pensando que enfocarse en adquirir riqueza manifestará dinero, o desear amor conjurará una pareja, pero los misterios ocultos revelan una verdad más profunda. El espejo no refleja tus pensamientos transitorios o deseos fugaces, sino la vibración de tu ser. Refleja la frecuencia resonante generada por la suma total de tus improntas energéticas, esos mismos patrones establecidos en el crisol de tus experiencias más tempranas, amplificados o disminuidos por cada elección subsiguiente, cada herida no sanada, cada chispa de conciencia o sombra persistente. Imagina tu cuerpo energético como un complejo instrumento que transmite constantemente una frecuencia única. La realidad externa, este gran océano cósmico, responde a esa frecuencia. Si el instrumento es discordante, plagado de la estática del trauma pasado, vibrando con el zumbido bajo del miedo, la escasez o la indignidad arraigados desde la infancia, el espejo te mostrará escenarios, relaciones y desafíos que resuenan con esa discordancia. No refleja lo que quieres intelectualmente, refleja lo que eres energéticamente. Por eso, simplemente cambiar tus pensamientos a menudo produce solo cambios temporales, como pulir un espejo empañado sin abordar la fuente del empañamiento. La transformación verdadera y duradera, la alquimia interior, exige trabajar a nivel de energía, a la misma vibración que emanas. Los textos prohibidos insinúan prácticas antiguas no solo para limpiar el aura, sino para alterar fundamentalmente la firma energética, reconociendo que este es el requisito previo para alterar la realidad reflejada. Hablan de la necesidad de armonizar el instrumento interno para que transmita frecuencias de abundancia, amor, salud y oportunidad, sabiendo que el espejo externo debe entonces responder de la misma manera. Los desafíos persistentes que enfrentas, los patrones recurrentes en tus relaciones, las limitaciones que encuentras mira de cerca, no están haciendo eco de la desarmonía energética interior, no te están mostrando, con brutal honestidad, la naturaleza precisa de los bloqueos, miedos o energías no resueltas que llevas. El jefe agresivo, el amigo poco confiable, la lucha financiera, estos no son fuerzas externas aleatorias actuando sobre ti, es el universo mostrándote la calidad de la energía cósmica que estás proyectando. Son reflejos de tu estado energético interno que exigen atención, exigen sanación, exigen el arduo trabajo alquímico necesario para la verdadera iluminación espiritual, que comienza con verse a sí mismo reflejado en el mundo. Liberarse de
Estos ciclos no es cambiar el reflejo, directamente no puedes alterar la imagen manipulando la superficie del espejo. Es cambiar la fuente del reflejo, el ser energético interno. Es comprender que el problema externo es meramente un síntoma, una señal que apunta a la causa energética interna. Pero, ¿cómo se empieza siquiera a identificar estos patrones energéticos profundamente arraigados? ¿Cómo se mira más allá del reflejo y hacia la naturaleza del espejo mismo? Y si nuestra realidad está reflejando tan perfectamente nuestro estado interno, ¿qué sucede cuando ese estado interno cambia dramáticamente, quizás a través de un acto consciente de voluntad, o un despertar profundo? ¿Qué posibilidades empiezan entonces a parpadear en el reflejo? Y aquí, amigo mío, tocamos uno de los sifones más profundos y a menudo pasados por alto de nuestra fuerza vital. Considera el yo que presentas al mundo, las respuestas cuidadosamente elaboradas, la máscara complaciente, la persona profesional, el quién que crees que otros esperan que seas, o el quién que construiste, ladrillo a ladrillo, para sobrevivir a un entorno hostil, para ganar aceptación en un mundo que parecía exigir un molde particular. ¿Es eso verdaderamente tú, en tu núcleo, la pura firma energética? ¿O es un complejo edificio, construido a partir del miedo, la expectativa y la adaptación? Esta identidad construida, esta actuación del ser, requiere un gasto enorme y continuo de energía cósmica. Piensa en ello como un acto perpetuo de supresión y proyección sutiles. Constantemente estás monitoreando, filtrando impulsos, dando forma a las palabras, modulando tu misma vibración para ajustarte a los contornos de esta cáscara externa. Cada interacción se convierte en una sutil actuación, una danza donde el yo auténtico es mantenido cautivo tras el telón, mientras el actor ocupa el centro del escenario. El esfuerzo de esto, aunque a menudo inconsciente, es inmenso. Es como hacer funcionar una máquina sofisticada diseñada para un flujo sin esfuerzo con un aceite espeso y resistente. La fricción, la resistencia, el puro esfuerzo implicado en mantener este artificio, este es el robo silencioso de tus reservas energéticas. Muchos de los textos prohibidos insinúan esto, hablando de las vestimentas de piel que usamos, los falsos revestimientos que ocultan la verdadera luz. La sabiduría ancestral, a través de diversas tradiciones, reconoció que el yo fragmentado y impulsado por el ego, construido sobre la validación externa o el miedo interno, era un impedimento importante para estados superiores. Es una forma de disonancia energética. El universo, en su infinita honestidad, te devuelve esta disonancia en forma de fatiga, ansiedad, conflicto recurrente, la sensación de estar perpetuamente agotado pero sin saber por qué. Los misterios ocultos hablan del doble o el yo sombra, no solo como aspectos ocultos, sino como la energía atrapada en el mantenimiento de estas mismas fachadas. Este esfuerzo no es un acto único, es un sangrado energético constante. Impide la circulación natural de tu energía cósmica, desviándola de la alquimia interior necesaria para el crecimiento, para la sanación, para el pleno florecimiento de tu potencial, para el mismo viaje hacia la iluminación espiritual, la energía que podría alimentar la creación, la conexión profunda, o la comprensión profunda, es en cambio consumida en la agotadora tarea de sostener una máscara que no es tu propio rostro. Entonces, cuando el espejo de la realidad te muestre agotamiento, limitación o desalineación, pregúntate, ¿a qué identidad me estoy aferrando? ¿Qué actuación sigo dando, incluso cuando el público se ha ido? Y si el simple hecho de ser un yo falso es un drenaje tan profundo, que reservas ilimitadas esperan, justo debajo de la superficie, liberadas cuando finalmente llegue el coraje para desprenderse de la piel, ¿qué nueva realidad podría reflejar? Entonces el universo observa los sutiles susurros de tu ser, las señales grabadas no solo en el rostro o en el encorvamiento de los hombros, sino profundamente dentro de la matriz energética. Este constante agotamiento que sientes no es meramente el cansancio de la carne después de un largo día, es un agotamiento más profundo, la vital energía cósmica desviada, apartada de su curso natural de nutrición y crecimiento. ¿A dónde va? A menudo, alimenta los mismos mecanismos de tu propia disposición,
la intrincada maquinaria interna construida para mantener las apariencias, para defender vulnerabilidades percibidas, para sostener identidades que no son auténticamente tuyas. La sabiduría ancestral siempre advirtió contra tales gastos energéticos. Entendieron el costo de vivir una vida fragmentada, una vida en desacuerdo con la verdad del alma. Considera el aumento de la reactividad emocional, la respuesta desproporcionada a irritaciones menores, las tormentas repentinas de ira o las olas de desesperación que parecen estallar sin un desencadenante externo claro. Esto es un signo de límites energéticos porosos, de un núcleo vital que ya no está firme por la estructura interna. Cuando la conexión interna se rompe o se debilita, te vuelves hipersensible a las corrientes energéticas que te rodean, zarandeado como un frágil recipiente en un mar tempestuoso. Habla de esa profunda desconexión interna, el abismo que se abre entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Te sientes a la deriva, un extraño en tu propia piel, observando la vida como si desde la distancia, habitando el estado de vivir en piloto automático. Esto no es vivir, es meramente existir por inercia, el motor funcionando pero el conductor ausente, consumiendo combustible pero sin ir a ninguna parte conscientemente. Y luego están los patrones, ¿verdad? Los mismos dramas relacionales, las mismas luchas financieras, los mismos callejones sin salida profesionales, los mismos conflictos internos que se repiten con una predictibilidad exasperante. Esta repetición no es un castigo cósmico, es el universo presentando el mismo manual de instrucciones energéticas, una y otra vez, esperando que finalmente lo leas. Estos patrones son manifestaciones de los bloqueos energéticos, los lugares donde la energía cósmica está estancada o fluyendo hacia atrás, atrapada por traumas no resueltos, creencias inconscientes o resistencia persistente al cambio. Los textos prohibidos, a menudo temidos por su poder, a veces insinúan cómo estos bucles energéticos pueden autorreforzarse, creando un mecanismo de retroalimentación que agota aún más el sistema, haciendo que la alquimia interior parezca un sueño imposible, la iluminación espiritual una luz lejana e inalcanzable. Los misterios ocultos susurran que reconocer estos patrones por lo que realmente son, señales de pérdida de energía, llamadas a una profunda redirección, es el primer paso para salir del laberinto. Pero si estas son las señales, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué prácticas, conscientes o inconscientes, permiso dado o robado, conducen a esta profunda sequía interna? Sí, las fuentes, habiendo vislumbrado los patrones, los bucles que drenan energía y mantienen el recipiente en piloto automático, debemos preguntarnos cómo se pierde esta energía, cómo estos patrones se graban tan profundamente en el tejido mismo de nuestro ser. Uno de los culpables más insidiosos, a menudo disfrazado de espontaneidad o incluso autenticidad, es el estado de reacción irreflexiva y no examinada. Considera la miríada de momentos de tu día, tus interacciones, tu paisaje interno. ¿Con qué frecuencia reaccionas? Una palabra desencadena un aumento emocional inmediato. Un evento inesperado provoca un instante de miedo o ira. Un reflejo en el espejo suscita una ola reflexiva de autocrítica. Esto no es vivir conscientemente. Esto es simplemente ser golpeado por estímulos externos y ecos internos. Una máquina de pinball de la psique. Cada una de estas reacciones no gestionadas, estos espasmos instintivos de mente y emoción, representa un gasto significativo, una fuga de energía cósmica. Es como si la fuerza vital destinada a la creación, a la comprensión, a la profunda alquimia interior, en cambio se desviara, quemándose intensamente pero brevemente en los fuegos de la frustración fugaz, la ofensa fantasma o la ansiedad sin fundamento. La sabiduría ancestral, a través de innumerables tradiciones y enseñanzas veladas, no habla de suprimir la emoción porque eso también es una forma de resistencia interna, sino de trascender la automaticidad de la reacción. Es el cultivo de la pausa, el espacio sagrado entre el estímulo y lo que viene después. En esa pausa reside el potencial para pasar de una mera reacción, nacida de heridas no sanadas, hábitos arraigados y programación inconsciente,
a una respuesta consciente. Una respuesta es elegida, una reacción es compelida, una empodera, la otra esclaviza. Los misterios ocultos enfatizan que recuperar esta energía perdida comienza por convertirse en un observador inquebrantable de tu propio mecanismo interno. Observar, sin juicio, el impulso de reaccionar surgir. Sentir el calor de la ira, el frío abrazo del miedo, la punzada aguda de la envidia, pero verlo simplemente como energía en movimiento, no como una orden a ser obedecida instantáneamente. Esto requiere una disciplina profunda, una vuelta hacia adentro que muchos encuentran más desafiante que cualquier hazaña externa. Los textos prohibidos, en fragmentos que han sobrevivido milenios de supresión, insinúan prácticas diseñadas precisamente para esto: ejercicios de quietud, de control de la respiración, de atención enfocada que acallan la mente reactiva y permiten que emerja el yo consciente más profundo. Hablan de este estado de no reacción no como rendición pasiva, sino como maestría activa, la forja de un núcleo interno impermeable a los caóticos vientos de la circunstancia. Esta observación consciente, este elegir no descargar inmediatamente las respuestas energéticas, no se trata de volverse inerte, se trata de redirigir esa potente energía cósmica hacia la iluminación espiritual, hacia la transformación genuina, hacia la construcción deliberada de tu realidad, en lugar de simplemente sufrir la predeterminada. Es el paso fundamental en muchos caminos de alquimia interior: transmutar el plomo de la reactividad emocional y mental automática en el oro de la presencia consciente y la acción potente. Cuando dejas de sangrar energía a través de la reacción constante e inconsciente, esa energía se vuelve disponible. ¿Disponible para qué? Disponible para una visión más profunda, para una sanación verdadera, para acceder a los reservorios ocultos dentro de ti. Pero si la reacción es meramente el síntoma, la expresión externa de este drenaje de energía, ¿cuál es entonces la raíz? ¿Qué yace debajo de la superficie de estos impulsos automáticos, impulsándolos a la existencia, conduciendo el incesante motor de la pérdida de energía? Quizás la raíz no sea una entidad singular, sino un profundo olvido, una ruptura con la sabiduría ancestral misma que susurra sobre nuestra verdadera naturaleza. Un velo nacido del miedo, que oscurece los misterios ocultos de nuestro propio ser, haciendo que la energía cósmica se disipe a través de las grietas de una identidad no reconocida. Los textos prohibidos no solo ofrecen técnicas para la maestría de la reacción, son mapas para recordar, guías para la alquimia interior necesaria para disolver este velo, allanando el camino para la iluminación espiritual genuina. Sugieren que la fuga de energía más profunda no es la reacción en sí, sino el fundamental malentendido de quien está reaccionando, de qué manantial del ser se origina esa energía. Pero si la reacción es el síntoma, y el olvido la causa potencial, ¿cuál es entonces el miedo principal que impulsa este olvido, este acto inconsciente de autorruptura? ¿Cuál es la herida original? Comparte tus pensamientos a continuación, tus propias reflexiones sobre este enigmático proceso. Suscríbete para continuar esta exploración con nosotros, ya que nuestra próxima conversación profundizará en el descubrimiento de esta raíz, despegando otra capa del misterio.